Ya, el día de hoy vamos a ver las fuerzas, distintas fuerzas y leyes de Newton. Ya, empecemos entonces. Ya, partamos resumiendo entonces lo que vimos en la clase anterior. Vimos varios tipos de fuerza, que ya sabíamos que eran las fuerzas, magnitudes vectoriales, que tenían entonces, por ser magnitudes vectoriales igual que todas las otras, tenían un módulo, una dirección y un sentido. ¿Qué más? Pueden provocar movimiento regido por la ley de Newton. Las leyes de Newton que vimos. La primera, la ley de la inercia. La segunda, la ley fundamental de la dinámica. Y la tercera, la ley de acción y reacción. Y algunas que vimos fue la normal, el peso y la tensión. Vamos a ver hoy día unas fuerzas un poco más complejas quizás. Y partiendo con esa, vamos a ver la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad se ve regida por la ley de gravitación universal, o también conocida como la ley de gravedad de Newton, y expresa que dos cuerpos de masa m1 y m2, separados por una distancia r, se atraen con una fuerza denominada fuerza de gravedad, cuya magnitud está dada por, entonces tenemos acá, Fg, fuerza de gravedad, es igual a G, que es una constante, aquí dice, constante llamada constante de gravitación universal. Eso quiere decir que es un número nomás, que siempre igual, independiente de cuáles cuerpos esté mirando, siempre va a ser un número establecido. Igual a ustedes no lo deberían hacer calcular con el número en sí, porque un número, si no me equivoco, no me acuerdo bien del número, pero es algo elevado como 10 a la menos 8, 10 a la menos 12, por ahí va la cosa. No me acuerdo bien en verdad, pero no lo deberían hacer calcular con el número en sí, y si se lo van a calcular se los van a dar, así que no tienen que aprendérselo de memoria. Y sabemos que todos los cuerpos en el universo interactúan debido a las fuerzas de gravedad. Así, por ejemplo, los planetas se mantienen girando alrededor del Sol y la Luna. O sea, los planetas se mantienen girando alrededor del Sol y la Luna se mantiene alrededor de la Tierra, debido a las fuerzas de atracción gravitacional. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que tenemos que la fuerza de gravedad que la Luna ejerce a la Tierra y la Tierra ejerce a la Luna. O sea, si se fijan, esos vectores debiesen ser iguales de longitud, en verdad, porque es la misma fuerza. Acordémonos que eso es un poco lo de acción y reacción. Tenemos, por ejemplo, si podemos ver cualquiera de las dos, al final va a ser la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, por la masa de la Luna, partido en la distancia al cuadrado que hay entre la Tierra y la Luna, que sería este R entre Tierra y Luna. Entonces, para ejemplificarlo quizás un poco mejor, vamos a ver un ejercicio. Entonces, aquí cámbiense a mi otra cámara si pueden. Yo voy a dejar de compartir. Y ya. Y creo que todos deberíamos más o menos poder ver la otra cámara. Y veamos lo que nos dice el ejercicio entonces. Nos habla de dos cuerpos. Un cuerpo de masa 1, o sea, M1, y M2. Y me habla de una distancia inicial. Una distancia inicial que le vamos a llamar DI. Después y esto nos dice que bajo eso tenemos una fuerza F que le vamos a llamar fuerza inicial también. Después nos dice, ahora la distancia entre los cuerpos disminuye a la mitad. La fuerza de atracción entre ellos es. Ok, entonces, estos dos se mantienen iguales, pero dF, la distancia final, es igual a la distancia inicial partido en 4. Además sabemos que este va a ser una constante por
la masa 1 por la masa 2 partido en la distancia inicial al cuadrado. Por otro lado, si queremos calcular la fuerza final, reemplacemos con los valores finales que tenemos. G, como les había comentado, se mantiene igual siempre. Las masas no han cambiado, pero es de F al cuadrado ahora. Y reemplacemos ocupemos esta relación que tenemos acá, que vamos a tener G por M1 por M2 partido en DI, pero en el medio nomás, y esto al cuadrado. Y entonces, si nos fijamos, esta parte de acá y esa parte de ahí son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es este número acá. Entonces, tenemos que la fuerza final es igual a la fuerza inicial partido en 1/2 al cuadrado. Y eso, ese 1/2, es lo mismo que decir que la fuerza final es igual a 2 al cuadrado por la fuerza inicial, y eso es igual a 4 veces la fuerza inicial. Entonces, al final, como la fuerza inicial es F, sería la A. Lo traté de hacer bien paso por paso. Si a alguien no le queda muy claro, porfa, dígame nomás. Ya, entonces ahí, como podemos ver, era la alternativa A, 4 veces la fuerza. Y eso, espérate ahora un momento. Ya. Eso, ojalá haya quedado claro. Seguimos entonces. Por otro lado tenemos cuerpos elásticos, que los cuerpos elásticos son aquellos que se deforman visiblemente, pero que vuelven... Espérenme, tengo que recuperar el chat. Ya. Entonces, se forman visiblemente ante la acción de una fuerza, pero que vuelven a su forma original cuando dicha fuerza deja de actuar. Los resortes y elásticos son cuerpos de este tipo. Podemos ver varios ejemplos. Y yo creo que no es un concepto muy complicado. Todos hemos tenido dentro de los lápices de estos resortes, y yo creo que los hemos estirado y nos hemos dado cuenta que vuelven a su posición original. Y a veces cuando uno lo estira mucho, no lo hace. Entonces, ¿qué es lo interesante de los cuerpos elásticos? Que tienen una fuerza relacionada, que es la fuerza elástica. Esta es una fuerza que aparece cuando se deforma, o sea, cuando lo estoy estirando o comprimiendo. Es una fuerza de reacción a la fuerza que deforma el cuerpo. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, este elástico que se le cuelga una masa, se estira este delta X, que puede ser centímetros o metros, y al final la fuerza elástica tiene la misma magnitud que el peso, pero en dirección contraria. Entonces esto va a llegar a como a estar estático. Y también tiene una ley asociada para calcular el valor y para estimar las cosas, y en base a la ley de Hooke. Como teníamos la ley de gravitación de Newton, esta es la ley de elasticidad de Hooke. Y es esta que está acá. Entonces, la fuerza elástica es igual a menos una constante de elasticidad, así como antes teníamos la constante de gravitación, ahora tenemos la constante de elasticidad, pero la diferencia es que la gravitación era universal, no importa qué cuerpos
y van a tener la misma constante. Esta, en cambio, es específica para el material que estamos viendo. Porque, por ejemplo, es obvio que no sé, el vaso no tiene una constante de elasticidad porque no es un material elástico. Entonces, dependiendo de cuán elástico es el material, el valor de su constante. Y entonces es menos el valor de la constante por la deformación del cuerpo. ¿Y por qué hay un signo menos? Porque el signo menos indica que la fuerza elástica siempre es contraria a la deformación. No es que no existe, no es una fuerza negativa, sino que si que estamos considerando que hacia abajo o en la dirección del peso es la dirección positiva, entonces por eso está en mi dirección negativa, porque aparece como una reacción. Y entonces esto tiene una relación lineal. Mientras más lo deformo, linealmente aumenta mi fuerza. Al final esa es la pendiente de la curva, la constante de elasticidad. Entonces vamos con otro ejemplo. A todo esto, aprovecho de contarles, que quizás después al final de la clase se me olvida, pero la próxima clase, el jueves a esta hora, van a tener clase de biología, y el martes a esta hora vamos a tener la clase de física, porque el profe me dijo que tenía una prueba y si le podía cambiar, y yo no tengo problema, así que solo por la próxima semana yo les voy a hacer de las 7:50 a las 9 el martes en la tarde, y no me acuerdo bien del nombre del profe, pero él les va a hacer en este horario. Así que eso, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Y después cuando vean que yo les estoy mandando el mensaje del link, no crean que me olvidé loco. Ya. Entonces, en este ejercicio que nos dice que un resorte se estira 10 centímetros cuando se cuelga de él un cuerpo de 500 gramos. Entonces nos preguntan por el valor de la constante de energía. Y puede parecer súper sencillo este ejercicio al principio, pero tenemos que fijarnos bien en las unidades. Ese es el gran problema que tiene. Entonces, partamos. Primero nos dicen delta X es igual a 10 centímetros. Pero tenemos que transformarlo en un sistema internacional. Entonces, 10 centímetros son igual a 0,1 metros. Acordémonos que, bueno, esto es 10 por 1 centímetro cada 100, o sea, es 1 metro cada 100 centímetros. Son 10 centímetros. Se mueren los centímetros y me queda 10 partido en 100. Eso es igual a 1 décimo. Por otro lado, también me dan el peso en gramos. Tenemos que la masa, no el peso, perdón, son 500 gramos y hacemos lo mismo por 1 kilogramo cada 1000 gramos, y entonces esto nos va a dar 5 partido en 10. Ya, me chueco mucho ya. Entonces ahora es aplicar la ecuación, ¿no? Aplicamos la ecuación y ¿qué tenemos? Que la fuerza elástica es igual a menos la constante por delta X. Pero el problema es que me están preguntando por este. Este de acá lo tengo, el delta X, ¿cierto? Lo calculamos aquí. Pero la fuerza elástica no la tengo. Entonces, ¿cómo la podemos sacar? Pensemos en el problema. Entonces, más o menos lo que veíamos antes. Tenemos el elástico y está colgando una masa. Esto se estiró el 0,1 metros y esto tiene una masa m. Entonces, va a haber una fuerza de peso y como reacción a esa va a estar la fuerza elástica. Si se fijan, dice cuando cuelga, o sea, está sugiriendo que está en reposo. Entonces, fuerza elástica es igual al peso. Y sabemos que peso es igual
a la masa por G. Entonces, en nuestro caso, peso es igual a 5 décimos por 10. Entonces, peso es igual a 5, y esto es igual a la fuerza elástica. Con esto, entonces, nos vamos acá y reemplazamos, ¿no? ¿Qué tenemos? 5 es igual a, bueno, y esto debería ser, al final, esto debería ser negativo. Ya, sí, aquí me equivoqué. Sabemos que la fuerza elástica más el peso va a ser igual a 0, porque está en reposo. Como está en reposo, sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, en ese eje nos va a dar eso, y esto quiere decir que la fuerza elástica es igual a menos el peso. Entonces, la fuerza elástica va a ser igual a menos 5. Entonces reemplazamos acá, menos 5 es igual a menos constante por 1 partido en 10, y multiplicamos por 10 a los dos lados, y por el menos 1 se matan entre ellos, a los dos lados de la ecuación, y nos queda que K es igual a 50. ¿A alguien no le quedó claro? ¿Quiere que explique alguna parte de nuevo o algo del estilo? Ya. Asumiendo que no, y si es que a alguien no le quedó claro, díganme nomás. Nos vamos acá, comprobamos. Ya, ahí hay un mensaje. Ya, gracias, Fran. Entonces vemos y efectivamente la respuesta era 50. Vamos ahora con otra fuerza, la fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza que actúa entre superficies en contacto oponiéndose a una que deslice sobre la otra. Entonces, por ejemplo, cuando hago mis manos así, la mano de arriba está intentando deslizarse en la de abajo. Bueno, en este caso las dos están intentando deslizarse, quizás no es el mejor ejemplo. Pero si esta la dejo estática, la de arriba hago fuerza para que se deslice. Y entre medio se genera un roce. Entonces, si lo hacen, por ejemplo, con su ropa, van a empezar a sentir calor después de un rato, y eso es efecto de la fuerza de roce. ¿Cuáles son sus características? Se opone al movimiento entre superficies en contacto, es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el cuerpo, depende del material de la superficie en contacto, y es independiente del área de contacto entre las superficies. Ya, aquí hay unos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, ya, acá la fuerza de roce de un fósforo puede como prender la pólvora que tiene. Acá tenemos un ciclista que el piso también le va a ejercer una fuerza de roce. La cadena de la bici al moverse también tiene roce, por eso hay que aceitarla para disminuírselo. Los autos tienen roce con el aire y también con el suelo. Acá estábamos limando algo en base a la fuerza de roce, y aquí uno escribe contra la pizarra en base a la fuerza de roce. Al final la pintura se queda en la superficie que es la pizarra. ¿Por qué se produce entonces? En la naturaleza las superficies son rugosas. Esto es un metal que aparentemente es liso. Si se fijan, son más chicas que 1 milímetro, estas como surcos que tiene. Entonces nuestro ojo no lo detecta y tampoco lo podemos sentir con los dedos. Aquí es más o menos lo mismo. Si se fijan, bueno, esto es un zoom. Si se fijan, el surco es como de medio milímetro. O sea, es muy muy chico. Entonces nosotros no lo podemos ver, pero es verdad, los materiales que nos parecen lisos muchas veces son rugosos. Es muy raro que hayan materiales perfectamente lisos. Y estas rugosidades interactúan entre ellas, como enganchándose. Y es un poco lo que está acá. Que si nos fijamos, al poner dos superficies en contacto, sus rugosidades se traban entre sí, generando la fuerza de roce. Entonces,
poco esa la idea de por qué se produce. De hecho, por ejemplo, cuando piensan en el hielo y uno se desliza encima del hielo, eso es porque el hielo prácticamente igual tiene estas rugosidades, pero son mucho más chicas y más escasas. Entonces aquí un ejemplo, tenemos este gallo que está corriendo y él ejerce una fuerza contra el piso como respuesta. O sea, primero tiene su peso, que ha de verse contrarrestada por la normal. Después está ejerciendo una fuerza hacia atrás con su pie para ir hacia adelante. Y el piso de vuelta, si se fijan, el pie de él cuando pisa no se desliza hacia atrás, se queda estático. Y el roce es el que le permite avanzar. No sé que también se entiende ese ejemplo, pero vamos a ver unos que quizás se entienden un poco mejor más adelante. Y la fórmula es que la fuerza de roce es igual a este mu, que es el coeficiente de roce. De nuevo entramos en un coeficiente, y este es parecido al elástico, depende de las superficies que estén interactuando, por el módulo de la fuerza normal. Entonces, por eso se ve relacionado como directamente la normal con el roce. ¿En qué unidades se expresa? Bueno, igual que todas las fuerzas que hemos visto, se expresa en Newton o en el sistema internacional, y en el centigesimal en Dinas. Veamos un ejercicio, y este no es necesario pasarnos a la pizarra. ¿Qué nos dice? En general, el módulo de la fuerza de roce puede expresarse como, nos dan la fórmula que acabamos de ver, donde mu es el coeficiente de roce y n es el módulo de la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo. Respecto del coeficiente de roce, se afirma que, entonces, vamos a ir retrocediendo y volviendo. Primero nos dicen es un número dimensional. ¿Qué creen ustedes? La normal ya es una fuerza y esta es otra fuerza. ¿Esto debería tener dimensiones? Piensen, esto se mide en Newton y esto se mide en Newton. Esto obvio que no va a tener dimensiones, igual que todos los coeficientes. Aparte del coeficiente de gravitación universal, pero todos estos que dependen como solo del cuerpo. No, mentira, no. Estoy hablando de un tema. En general hay varios, pero no todos. Pero siempre en la fuerza de roce este coeficiente no va a tener unidades. Y eso pasa para varios coeficientes. Entonces lo primero, adimensional, claro, no tiene unidades, eso es lo que quiere decir. El segundo, independiente del valor de la fuerza de roce y de la normal. ¿Qué es lo que acabamos de hablar? Que depende de la superficie, es como el coeficiente elástico, depende del material de que esté hecho el elástico. No depende de cuánto se esté estirando, ni de cuántas veces está generando. Es como una propiedad de los cuerpos, del material. Entonces, no depende. Y depende del tipo de superficie en contacto. Obvio que sí, pues eso es justamente lo que depende. Depende solo del tipo de superficie en contacto, no así de las otras. La fuerza de roce depende de la normal. La normal no depende de la fuerza de roce, y la fuerza de roce también depende de mu, del coeficiente de roce. Entonces con esto sería la E. Lo puse este ejercicio acá como quizás para aclarar un poco las dudas. Y veamos tipos de roce. Hay dos tipos de roce. Hablamos del roce estático, cuando estamos ejerciendo una fuerza, pero no hay movimiento entre las superficies en contacto. Entonces aquí tenemos el ejemplo de este gallo que le está efectivamente tratando de empujar esta piedra gigantesca, pero la piedra tiene un peso enorme, va a tener una normal enorme, entonces su fuerza de roce estático en este caso también va a ser muy grande. Entonces la fuerza que está ejerciendo este gallo no es suficiente para vencer como esa fuerza de roce máxima que podría tener. Pero pero fijémonos que estas dos flechas son de igual magnitud, son del mismo largo. Después vamos a retomarlo un poco. Por un lado tenemos la fuerza de roce cinético, que actúa cuando existe movimiento entre las superficies de contacto. Entonces aquí tenemos este gallo que tiene una fuerza hacia abajo de la montaña por la gravedad, que es una fuerza que actúa sobre el cuerpo para lograr moverlo, y una que lo prevé de moverse, que es la fuerza de roce que ejerce el suelo sobre el cuerpo.
Pero este gallo ya está moviéndose, o mujer, en verdad, no sé. Pero esta persona ya está moviéndose en esta nieve. Entonces, no es el ejemplo que teníamos arriba, de que hay una fuerza que está siendo completamente contrarrestada por la otra. En este caso, la flecha azul, quizás no se nota tanto, pero debiese ser un poco más largo que la roja. Y por eso él sigue moviéndose y acelerando hacia abajo. Igual podrían ser iguales estas, y en ese caso se va a seguir moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme. Pero sigue siendo cinético porque él ya está en movimiento. Entonces, si es que estas son desproporcionadas, él va a ir acelerando hacia abajo. O también incluso podría ir desacelerando. Pero en el caso que sean iguales, va a moverse con un movimiento rectilíneo uniforme porque frente a sumatoria de fuerza igual a 0, la aceleración también es 0. Entonces eso es reposo o movimiento sin aceleración. Ya. Entonces vamos un poco más en profundidad. El roce estático es una fuerza variable de módulo igual a la fuerza paralela a la superficie aplicada sobre el cuerpo. Está bien raro la reacción quizá, pero fijémonos primero acá, esto es S de static, que es estático en inglés. Entonces el roce estático, la fuerza de roce estática, va a ser igual a el coeficiente de roce estático por la normal. Y acá tenemos un ejemplo quizá un poco más claro. Está piensa en una cajita de madera apoyada en mi mesa y yo la empujo con mi dedo. Si es que no le estoy aplicando suficiente fuerza para que empiece a moverse, está en reposo, entonces nos encontramos que la fuerza de roce que tiene esta cajita con la madera es igual que la fuerza que estoy aplicando yo con el dedo. Pero si yo le aplico un poco menos, esa fuerza de roce no es que se vaya a mantener y el cuerpo va a empezar a moverse hacia el otro lado, sino que disminuye en conjunto con la fuerza que yo le estoy aplicando, porque existe como reacción a la fuerza que yo le estoy aplicando. Entonces, por ejemplo, si la fuerza de roce máxima, estática, o sea, con la que justo empieza a moverse, fuera de 10 newtons de esta cajita, y yo le aplico 5, la fuerza de roce en ese momento va a ser 5. Si yo le aplico 9, va a ser 9. Y si yo le aplico 10, ahí va a estar justo empezando a moverse. Si yo le aplico 11, va a empezar a acelerar. No sé si se entiende un poco. Y además tenemos presente en el otro eje, en el eje vertical, tenemos el peso y la normal. Y obviamente estas tienen que ser iguales porque si no, la cajita estaría moviéndose hacia abajo, o sea, acelerando hacia abajo o acelerando hacia arriba. Así que eso, pero es súper importante que posea un valor máximo. Entonces es el valor máximo. Ya, Millonari pregunta ¿cuándo el mu es negativo? Mira, depende. El mu yo te diría que no va a ser negativo. Al final, más que pensar en los coeficientes como negativo y positivo, es mejor pensar en el eje coordenado que tú quieras hacer. Entonces, porque esta fórmula de acá es para sacar el módulo, el valor no, pero el positivo o negativo te habla de la dirección y el sentido. Entonces, si es que tú haces tu eje coordenado así siempre, por ejemplo, entonces la normal siempre va a ser positiva y el peso siempre va a ser positivo, o sea, el peso siempre va a ser negativo, perdón. Y en este caso, la fuerza que estoy aplicando con el dedo va a ser positiva y la fuerza de roce va a ser negativa. Pero más que verlo como un signo del mu, es mejor verlo según la circunstancia. ¿Cómo definí yo o cómo me dan definido? Porque a veces en los ejercicios nos dan definido el eje de coordenadas. Porque si se fijan, si es que dejamos el eje de coordenadas y ahora en vez de aplicar la fuerza por allá, lo hacemos por ahí, nos vamos a encontrar con que estos están cambiados. Entonces, acá va a estar la fuerza de roce, acá va a estar la fuerza aplicada por mi dedo,
Y ahora la fuerza aplicada por mi dedo va a ser negativa y la fuerza de roce va a ser la positiva. Entonces hay que ir viendo más como, dependiendo de cada caso, como que no hay como una generalidad para decir que el mu va a ser negativo. Ahora, el valor del coeficiente de roce a lo más va a poder ser 0. Y ahí sería como dos superficies perfectamente lisas, donde no hay roce. Todo lo que tenga roce, y mientras más roce tenga, mayor va a ser el número del coeficiente de roce también. Ya. Por otro lado, o sea, aquí tenemos el ejemplo de esta piedra, pero el tipo de roce que actúa en esta rueda, que tenemos al motociclista andando muy rápido, claramente no va a ser estático, va a ser cinético. Bueno, esto se lo repito quizás para tenerlo en mente, pero quizás podemos pensar que estas dos piedras están justo a punto de que la primera caiga, por ejemplo, y entonces en ese punto la fuerza de gravedad, por ejemplo, que va a hacer que caiga, y la fuerza de roce aplicada, o quizás el viento, no sé, están justo contractándose y quedando en cero. Y un poquito más de viento y esta cuestión se va a caer. Eso es un poco la idea. Entonces, ya, vamos con este ejercicio. Ya, quizás aquí igual hay harto texto el ejercicio, así que quizás es mejor que ustedes lean, o sea, que ustedes cambien de cámara en vez de cambiarla yo. Lo que pasa es que no sé qué es mejor, porque si es que cambio de cámara ahora, ustedes no pueden leer el enunciado, entonces quizás se pierden un poco, pero si no cambio de cámara, después en la grabación queda como la pantalla en chico, entonces no sé. Bueno, leanlo por mientras y cambiamos mientras yo escribo un par de cosas. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Tenemos un bloque de 100 kilogramos, se encuentra sobre una superficie horizontal y se ve empujado por una fuerza de 80 newtons, paralela a la superficie. Si el bloque permanece en reposo y el coeficiente de roce estático entre el bloque y la superficie es de 0,12, ¿cuál es el módulo de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? En verdad quizás no es tan necesario hacerlo acá, pero veamos qué nos están diciendo. Tenemos un bloque que tiene una masa, y esa masa genera un peso que va a ser igual a esta masa por G. Aquí puede ser, nos están diciendo de la dirección, solamente nos están, o sea, nos están diciendo la dirección, no nos están diciendo el sentido, nos dicen si hacia la derecha o hacia la izquierda, así que voy a ponerla hacia donde me guste, ¿no? Vamos aplicando acá una fuerza de 80 newton y me están diciendo que aquí el piso va a generar una fuerza de roce y me preguntan el módulo. Entonces, aparte sabemos que esto va a tener una normal, que va a ser igual a menos el peso, si quieren verlo así. Pero pensémoslo sin el eje cartesiano, pensémoslo solamente en el módulo de las fuerzas, así que no nos vamos a preocupar por las direcciones y los signos positivos o negativos. Y ya, pues, tenemos entonces que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad, van a ser 100 kilogramos por 10, que es la aceleración de gravedad, va a ser 1000. Y sabemos que la fuerza de roce estático es igual a el coeficiente de roce estático por la normal. Entonces esto sería 1000 por el 0,12 que me estaban hablando. Y yo con esto diría 120. ¿Están de acuerdo con eso o no? Bueno, si le dan una vuelta más, y esto es por lo que yo a veces les digo que
vale más la pena leer bien el enunciado y parar a pensar antes de empezar a hacer los ejercicios con los datos que me dan, ¿no? Porque yo veo y digo, me están dando me están dando todos los datos que necesito, puedo sacar la normal, puedo sacar, o sea, me están dando el coeficiente de roce, entonces he votado, llego y calculo esta cuestión, me demoro 1 minuto, terminé con la pregunta. Pero en esta parte hay que acordarse que la fuerza de roce es una reacción a la fuerza que se está aplicando. Y si me están diciendo que no hay movimiento, si me están diciendo que estamos en reposo, me dice que estamos en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, si yo veo en esta dirección, voy a tener que los 80 newtons más la fuerza de roce es igual a 0 para que esté en reposo. Entonces, la fuerza de roce necesariamente va a ser menos 80 newtons, y como están preguntando por el módulo, 80 newtons, al final depende para dónde quiera decir que es positivo en el eje Y. Si se fijan, no eran los 120 que habíamos calculado antes, porque no me dicen que está justo antes de moverse. No me dicen que si le aplicamos un poquito de fuerza más, esta cuestión empieza a moverse. Me dicen que se le está aplicando 80 newtons y que esta cuestión está en reposo. Entonces no hay que confundirse como con los datos que me den y caer en esa trampa al final. No sé si queda más o menos claro, si no, pregúntenme nomás. Esperando que haya quedado más o menos claro. Si se fijan, efectivamente era 80. Y eso igual es un poco la gracia de ir haciendo los ejercicios y de las guías que les mando, que probablemente la primera vez que vean este tipo de ejercicios se van a equivocar, si no, están hechos en parte para eso, para que uno diga, esto es súper fácil y lo haga al tiro. Pero después van a ver la alternativa y van a decir, ¿cómo 80? No puede ser 80, lo van a revisar y, ya, sí, era 80. Así que son un poco la gracia de ir haciendo las guías para que después no les pase cuando estén dando la prueba. Voy a aprovechar un segundito para registrar la asistencia. Denme un segundito. Ya. Entonces ahora veamos el roce cinético. Es una fuerza de módulo constante y posee un valor único que se calcula de la siguiente manera. Si se fijan, se calcula más o menos igual, solo que ahora es una fuerza de roce cinético y entonces el coeficiente de fricción va a ser cinético también. ¿Qué quiere decir que sea cinético? Que considera que ya hay movimiento. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Si se fijan, el otro era un valor variable que dependía de la fuerza que estábamos aplicando, que tenía un valor máximo. Este, en cambio, siempre es la misma fuerza. Y aparte, su valor es siempre menor que la de roce estático máximo. Entonces yo, por ejemplo, para el ejemplo que teníamos de la cajita, que yo necesitaba aplicarle 10 newtons para vencer la fuerza de roce máxima, estática, una vez que le aplico esos 10 newtons y empieza a moverse un poquito, por ejemplo, con el roce cinético, la fuerza de roce máxima, o sea, la fuerza de roce que se va a generar en todo momento va a ser de 8 newtons. Entonces ahora me van a quedar la diferencia de fuerza de 2 newtons con la que va a empezar a acelerar la cajita. Entonces una vez que yo justo venzo la fuerza de roce estática máxima, de ahí mover la cuestión es mucho más fácil. Y yo creo que si han movido cajas pesadas y cosas por el estilo, sí se pueden haber dado cuenta y quizás ahora les haga sentido el porqué. Entonces aquí tenemos otro ejemplo y tenemos a esta mujer que está tirando un bloque y si se fijan, ahora la fuerza cinética es menor que la fuerza que está aplicando y por eso acelera hacia ese lado. Y a este lado, imaginémonos que el mismo bloque, la fuerza cinética va a seguir siendo igual,
constante, pero ahora la fuerza entre el hombre y la mujer es mucho mayor, entonces va a acelerar más rápido. No sé si... Me imagino que no debería ser demasiado complicado. Si no, igual pregúntenme. Pero es importante tener en consideración eso entonces. El roce estático tiene valores que son variables y un valor máximo. Y una vez que venzo ese valor máximo, entro en el cinético. Y el roce cinético tiene valores menores que el máximo estático. Siempre, 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 siempre. Y es constante. Entonces, vamos con este ejercicio acá. Y les voy a dejar un tiempo a ver si lo pueden hacer ustedes. Y... ya, podría ser yo igual este. Ya, el siguiente se lo dejo a ustedes. Tenemos un cuerpo de 10 newtons de peso que se encuentra sobre un plano horizontal y es empujado con una fuerza constante, paralela al plano y cuyo módulo es de 4 newtons. Si el cuerpo se desplaza manteniendo una rapidez constante de 5 metros por segundo, ¿cuál es el coeficiente de roce entre las superficies en contacto? Ya. Entonces ahora, importante, rapidez constante. Entonces me dicen que hay una rapidez constante, yo sé al tiro que es cinético. Entonces, vámonos a la pizarra. Voy a parar de compartir aquí para que quede lo otro en grande. Ya. Entonces vamos a reocupar. A ver si se fijan, no me están dando la masa. Ya. Ahora me están dando la masa, pero me están diciendo que el peso son 10 newtons. Y sé que el módulo de la normal va a ser igual al peso, entonces al tiro sé que la normal también van a ser 10 newtons. Aparte, sé que se le está aplicando una fuerza constante, que ahora son de 4 newtons, y que se desplaza, que esto tiene una velocidad constante. Entonces, ese es mi eje X. En el eje X, la aceleración del cuerpo es igual a 0. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea 0? La aceleración sea 0 quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Porque acuérdense que cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0, está en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, que es el caso que tenemos acá. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, en X tenemos que estos 4 newtons tienen que, o sea, menos, o sea, más la fuerza de roce, tiene que ser igual a 0, así que la fuerza de roce es igual a menos 4 newtons. Si se fijan, con la convención que tenemos que el X es positivo hacia la derecha, eso está bien. Y, ¿qué nos falta entonces? Nos falta que la fuerza de roce estático es igual a el coeficiente de roce estático por la normal. Y si es que reemplazamos en esto, tenemos que menos 4 olvidémonos un poco el signo, que al final en este caso es para puro complicarse. Por lo general, para el roce el signo no importa mucho, en verdad. Eso va en el módulo. Tenemos que la fuerza de roce estático, sabemos ya que son 4 newtons, para que esto esté moviéndose en MRU, es igual a este que es nuestra incógnita, le voy a poner X, por la normal, que sabemos que es 10. Si despejamos entonces, X es igual a 4 décimos, y eso es igual a 0,4. Ya. De nuevo, si quedan con dudas, pregunten nomás. Y si es que no,
Entonces, queda el último ejercicio. Ah, bueno, ahí para comprobar, efectivamente era 0,4. Que es el último ejercicio que me gustaría ver si lo pueden hacer ustedes. Y es una pregunta de la PSU. Bueno, este quizá es un poco peludo, pero... ya, voy a ayudarle un poco en el camino. Cámbiense a la cámara de la pantalla después de haber leído el enunciado. O sea, a la cámara del celular después de haber leído el enunciado. Y voy a hacer como al principio del ejercicio a ver si ustedes pueden terminar de sacarlo. Ya. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tenemos un cuerpo, al final casi todo lo que me dicen está en el dibujito. Tenemos un cuerpo de masa M, tenemos un cuerpo de masa 2M. Están diciendo que aquí hay una fuerza de valor F y aquí hay una masa 3M. Esta distancia es de 2D y esta es de 1D. Entonces, me hablan de esta fuerza de magnitud F y me preguntan cuál va a ser la resultante en este cuerpo. Entonces, ese es el que me interesa. ¿Se acuerdan de la fuerza de gravedad? Si ponemos en azul las que están entre el 2M y el 3M, vamos a tener una hacia allá y otra hacia acá. Y en negro, esa va a ser también F. Entonces nos preguntamos, a esta la vamos a llamar. La vamos a llamar F2 y F2. Pero nos tenemos que ocupar solo de las que pasan en el cuerpo de 2M. Entonces nos preocupa esta y nos preocupa esta. Como la ecuación de gravitación universal, fuerza de gravedad es igual a G por masa 1 por masa 2, partido en dos veces la distancia, o sea, la distancia al cuadrado. En este caso, entonces, calculemos F. F es igual a M G por M por 2M partido en D al cuadrado. Entonces, la fuerza F, que lo vamos a llamar F1 si quieren, F1 es G por 2M al cuadrado partido en D al cuadrado. Me gustaría que entonces lo que nos están preguntando es cuál es el valor de F2 y cuál es la fuerza neta sobre M, eso sobre el cuerpo 2M. O sea, esto es lo que me están preguntando, pero para responderlo necesito esta información. Traten de hacerlo ustedes, les doy unos minutitos y si no pueden lo termino de hacer yo. Por último, si pueden, si solo logran sacar F2, pongan F2 igual y el valor. Les doy unos 5 minutitos para que lo hagan.
Ya, pues es que esta ya estaba un poco complicada en verdad, sobre todo con poca ejercitación encima, como en esta área, pero em, veamos cómo se hacía. Calculamos los pulsados de la misma manera, que ahora tenemos 2m, el primer cuerpo, por 3m, el segundo cuerpo, partido en 2 veces la distancia al cuadrado. Esto que me va a dar 6g por g por 6m cuadrado partido en 4d cuadrado. Y esto es igual a 3 medios por g m cuadrado partido en d cuadrado. Y también podemos pensarlo, que nos va a convenir un poco más, como, bueno, creo que abajo mejor. Pero es lo mismo que 3 por 2 cuartos g m cuadrado de al cuadrado. Entonces, si se fijan, si miramos esto aquí, y miramos esto acá, es lo mismo. Entonces, de acá sacamos que F2 es igual a 3 cuartos F1. Y si hacemos la sumatoria de fuerza, vamos a tener en ese sentido, o en el sentido que queramos en verdad, tomamos X para allá positivo. Entonces vamos a tener F2 menos F1. Aquí no sé si se alcanza a ver en verdad, pero tenemos que sí. Entonces, F2 es 3 cuartos de F1, entonces 3 cuartos F1 menos F1, eso va a dar menos un cuarto F1. ¿Qué quiere decir ese menos un cuarto? Bueno, dije que el X positivo era hacia allá, entonces va a ser hacia acá. Si revisamos la alternativa, o cómo podríamos decir eso, sería un cuarto de F, o F1, hacia el cuerpo de masa M. Entonces, revisamos y es la D. Eso sería, no sé si alguien quedó con alguna duda o si cachó más o menos cómo se hacía. Quedan 10 minutos, así que pregúntenme cualquier duda y por lo menos les dejo acá un resumen al final de lo que fue la clase de hoy día para que revisen si es que si quiere, en fin, si quiere sirve, no sé.
eso sería. No sé si queda alguna duda, si no, estaríamos por hoy. En un rato más o mañana a la mañana les subo el video y el Power y les mando la guía así es que corresponde. Creo que debería haber. Eh, ya, pues, que estén muy bien entonces, parece que no hay duda. Cuídense también harto y ojalá descansen ahora. Y eso, que estén muy bien, nos vemos el próximo martes, acuérdense de eso. Chau, chau.